comienza. Bueno, muchas gracias a Adalberto, Yenicel y Lauri por atender a mi invitación en este tiempo. Quiero compartir con ustedes una exposición que integra más o menos lo que hemos visto en una materia de la maestría de Emprometa, de introducción a la cultura contemporánea. Y entonces lo que pretendo hacer en los próximos minutos es darles un vuelo rasante de algunos aspectos que nosotros vimos en esta materia de introducción a la cultura contemporánea y ver cómo todos estos aspectos han afectado de pronto a la iglesia de hoy en día y cómo puede hacer frente a la iglesia a esta situación. Y finalmente, cuando termine de exponer, pues podemos comentar algunas cosas, así que siéntanse en libertad de hacerlo, ¿no? Quiero compartir con ustedes la pantalla, me avisan si... a ver, voy a compartir pantalla con ustedes. Y a ver si se comparte la pantalla. Díganme si se ve grande. Vamos, estoy tratando de ampliar. Sí, yo lo estoy viendo. Pero se ve pequeño o se ve ya grande. Ah, ok. Sí, se ve pequeño, correcto. ¿Ya? Ahora sí se ve como presentación. Desafío de la iglesia en la cultura contemporánea. Nosotros hemos estudiado desde los eventos históricos que han venido afectando, bueno, culturalmente al cristianismo, ¿no? Y a todos los países estudiamos de pronto un poco la evolución tecnológica, todo lo que es la globalización y cómo se dio en Latinoamérica y cómo eso fue afectando la cultura de hoy en día y cómo incluso las iglesias son afectadas en este momento por todas estas corrientes de pensamiento, ¿no? Entonces, a propósito de este vuelo rasante, nosotros vimos algunos conceptos que considero importante compartirlos con ustedes en este momento. Y el primero que quiero compartir con ustedes es, bueno, precisamente, ¿qué es cultura contemporánea, no? Es un conjunto de creencias, de estándares de conductas, de costumbres, de ideales, de moralidad, de espiritualidad, de formas de comunicarse, de tecnologías, de modas, de tradiciones que comparten un determinado grupo de personas. Y eso es básicamente el concepto de cultura contemporánea. Es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hoy en día vemos un sinfín de creencias. Hoy en día hay un abanico de estándares de conductas, de costumbres, de formas de ver la moral, la espiritualidad. Y todo eso conforma lo que es la cultura contemporánea. Y es de suma importancia que la iglesia y que el pueblo cristiano entienda en dónde está sumergido, porque no hay forma de que nosotros estemos desligados del contexto. Nosotros tenemos una vida en esta cultura contemporánea. Nosotros tenemos una vida, hacemos vida en el mundo donde coexistimos. No hay un concepto que a veces está mal en nosotros, porque nosotros pensamos que nosotros tenemos o debemos tener una vida espiritual y una vida secular, y no existe y no debe existir eso en el pueblo cristiano. La vida que yo tengo en la iglesia debe ser la misma vida que yo tengo en mi trabajo, en la oficina, en la universidad. Luego que yo conozco el contexto donde yo vivo, la cultura donde yo vivo, yo puedo tener un conocimiento más amplio, ¿no? Y por eso uno ve tantos jóvenes hoy en día envueltos en tantos pensamientos, pero como a veces desconocemos el mundo donde vivimos, no sabemos cómo interactuar con ellos, no sabemos cómo abordarlos, y es por eso que se hace muy importante conocer el contexto. Pregunto, ¿se está escuchando bien? Sí. Okay. Sí, todo excelente. Ok, entonces, es muy importante que entendamos, repito, el mundo donde estamos viviendo. La cultura
envuelve el entorno donde nos desenvolvemos y es necesario tener un conocimiento, ¿ok? Yo no puedo enfrentar el mundo donde vivo si yo lo desconozco. Entonces, lo primero que debemos aprender es eso, es conocer el entorno donde estamos viviendo, donde habitamos. Entonces, en cuanto a cultura contemporánea, todo este abanico de creencias, estándares y costumbres, espiritualidad, las formas de comunicarse, todo eso es la cultura contemporánea, ¿ok? El conjunto de creencias y de todos estos detalles que están anotados aquí en la presentación de moralidad y de formas de comunicarse que tiene un determinado grupo de personas. Eso es la cultura contemporánea. Ahora, esto afecta directamente nuestro entorno y esto afecta directamente a la iglesia. Por eso es tan importante conocerlo. Hay tantas tendencias culturales o de pensamiento que a veces no nos damos cuenta y por desconocimiento no tenemos herramientas para enfrentarlas. Otro de estos conceptos y sus efectos es la globalización. Ahora, la globalización es un proceso espontáneo que se da cuando, por decirlo de alguna manera, las distancias se acortan, el tiempo se acorta, la simultaneidad se hace inmediata. Hay tres fuerzas que mueven lo que es la globalización y esas tres fuerzas son la velocidad, porque se hace instantáneo, el alcance, porque puedo llegarle a todo el mundo, y la simultaneidad, porque al mismo tiempo puedo interactuar. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo con ustedes en este instante es un ejemplo de la globalización. Yo pudiera estar ahorita en Pekín, Lauri pudiera estar en Panamá, Yenisel pudiera estar en Costa Rica y Alberto pudiera estar en Estados Unidos. Y de la misma forma podemos estar interactuando como lo estamos haciendo en este instante, a pesar de que estamos todos en la ciudad de Maracaibo, porque hay una velocidad de conexión, hay un alcance que me permite llegar a todo el mundo y simultáneamente, en tiempo real, podemos estar interactuando. Y esto ha transformado, ha trastocado todo nuestro entorno desde muchos puntos de vista porque podemos hacer negocios en segundos. Una persona que está en Estados Unidos puede hacer una transferencia bancaria o un CEL inmediatamente, y lo vemos hoy en día aquí en Venezuela muchísimo, la gente está comprando y hace transferencias de moneda americana y interactúa. Se pueden hacer conversaciones, visitas, negocios, reuniones virtuales. Entonces, esto obviamente afecta el entorno, el contexto donde vivimos. Y hace ratico en el preámbulo, Lauri decía, bueno, imagínate tú que estoy metido en la cuenta de Ivana, porque los muchachos ahorita están viendo clases online y ellos están súper adaptados a eso. Entonces, la globalización afecta nuestro entorno. Y hemos visto cómo la iglesia está siendo afectada porque a raíz de la pandemia, nosotros, por ejemplo, como Iglesia Bautista de la Fe, hemos creado una plataforma para tratar de mantenernos interconectados a través del WhatsApp o a través de los cultos online. Por ejemplo, hoy el pastor Davilex estuvo predicando a través del Instagram. Pero en la medida que yo estaba escuchando la predicación, que estaba aquí en Maracaibo, estaban algunos miembros de la fe que viven en Chile, otros miembros de la fe que viven en Estados Unidos estaban conectados. De manera que se hace global. No hay límites de frontera, no hay, hay una velocidad instantánea, repito, un alcance a todo el mundo y una simultaneidad que caracterizan lo que es la globalización. Es interesante diferenciar la globalización de globalismo. Cuando hablamos de globalismo o que es globalización con el sufijo ismo, denota una doctrina que guía a corrientes de pensamiento que generalmente son negativas. Y de pronto un poquito más adelante voy a hablar de algunas corrientes de pensamiento por las que estamos siendo afectados hoy en día, pero hay que diferenciar lo que es la globalización del globalismo. Entonces, en este caso, la globalización tiene cosas positivas, pero también tiene partes negativas porque cuando solamente usamos la tecnología y en la balanza cae solamente el extremo de la tecnología, entonces
pudiéramos atender a deshumanizarnos. Y hay espacios que la iglesia no puede reemplazar por mucha tecnología que exista. La iglesia necesita ocupar espacios físicos, la parte humana, la parte de interactuar cerca también se hace necesaria, pero bueno, es una bendición tener todas estas herramientas que nos pueden acercar, pero sin perder de vista cuál es la idea que el Señor quiere con nosotros como iglesia, en nuestro entorno, porque hay necesitamos presencia de la iglesia en nuestro entorno y por eso se hace importante conocerla. Otro de los conceptos que quiero compartir con ustedes y los efectos son el posmodernismo. Y el posmodernismo viene a entrar en este abanico de partes de lo que es la globalización, ¿no? Es el tiempo que engloba todas estas doctrinas de decadencia, crisis de valores, ideología de género, feminismo, proaborto, narcisismo, hedonismo, ídolos de pie de barro, religiosidad, a la carta, que son tendencias que nos llevan a la decadencia y nos alejan y afectan la vida del cristiano. Y están entrando en las iglesias, se están permeando en la iglesia, pero quieren dañar el diseño del ser humano que Dios ha hecho. Vemos decadencia, los valores hoy en día, lo que algunos llaman bueno, otros los llaman malo, lo que la Biblia dice que es bueno, para los otros es malo, y para lo que la Biblia llama malo, para muchos es bueno. La gente no le importa la vida humana, por eso están pro aborto. El narcisismo, el culto a la personalidad, pareciera que la gente sigue más al pastor o la imagen, o tiene ídolos, por eso decía ídolos de pies de barro, porque esta generación hace ídolos instantáneos, de meses, de años. El que más tendencia tiene, ese es el que más siguen. Mientras que en mi época, alguien seguía a un cantante y lo seguía por toda la vida. Hoy en día cambian semanal, diariamente de ídolos, y eso se está viendo, y eso está afectando la forma de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos. Religiosidad a la carta, la comodidad de querer hacer las cosas a mi antojo y a mi comodidad, y yo quiero una religión a la carta. Me gusta, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, y chévere, qué bueno es seguir a Dios, pero yo tengo esta forma de pensar, y bueno, y quiero algo como que se ajuste. ¿Será importante ir a la iglesia? Porque ahora lo puedo ver online, entonces la gente se relaja, hay un relajamiento espiritual, la gente ahora no quiere ni ir a la iglesia, aparte de que en muchos casos, como en nuestro ahorita, tenemos a veces servicios online por la pandemia, pero cuando hay presencial y cuando hay posibilidades de ir, porque quizás en nuestro país, yo diría que es el que está prácticamente más afectado en el mundo, pero hay muchos otros países donde no hay problemas de gasolina ni de transporte, pues la gente ya no quiere ir a los templos de la misma forma porque hay un relajamiento espiritual, hay una comodidad, y es una tendencia a la que hay que prestarle atención. ¿Por qué los jóvenes se están alejando cada vez más de la iglesia? Bueno, porque todas estas corrientes de pensamiento están entrando, se están permeando, y la iglesia lamentablemente no tiene las herramientas cómo hacerle frente. Y por eso es tan importante conocer el entorno y el contexto en el cual estamos viviendo y habitando, ¿no? Y otra de los conceptos y sus efectos que quiero compartir con ustedes es el relativismo. No hay verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad. La verdad es relativa. Por eso ustedes ven en el gráfico que este hombre tiene en la pancarta 2 más 2 igual a 4. Esa es la verdad. Pero cada quien dice, bueno, 2 más 2 es igual a 3.5. No, para mí 2 más 2 es igual a 3. Para mí 2 más 2 es igual a 5. Y cada quien tiene su verdad. Pero estos que pretenden tener una mente abierta y decir, cada quien tiene su verdad, cuando alguien les dice, mira, yo no estoy de acuerdo con esa verdad, entonces no tienen tolerancia. Aquellos que quieren ser tolerantes, aquellos que pretenden tener una diversidad de opiniones, son incapaces de recibir una crítica. Entonces no hay tolerancia en ese sentido, ¿no? En el dibujo vemos que lo están llamando nazi porque él dice que 2 y 2 son 4. Entonces,
el relativismo dice la verdad es relativa, cada quien tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, respetemos, ¿no? Y eso es lo que está tratando. El relativismo acepta verdades opuestas. Yo digo que matar es malo, tú dices que matar es bueno, bueno, los dos tenemos razón. Tomamos distintos caminos, yo respeto tu verdad, tú respetas la mía, pero no es así lo que la Biblia nos enseña. Por eso entonces puso en este punto el relativismo y fe. Porque cuando vemos en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo a los romanos comienza a hablar diciendo que en este capítulo se enfoca más en Dios, más en el Evangelio. Dice el Evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio. Hay un poder en él que es capaz de transformar. Es un poder que es capaz de cambiar. Entonces, nosotros como cristianos tenemos la verdad. Dice la palabra, su palabra es la verdad. Y hoy en día, cuando hay tantas formas de pensamiento, distintas verdades, distintas maneras de pensar, nosotros, quienes creemos en Cristo y tenemos la verdad, estamos llamados a defenderla. Así como hacía el apóstol Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el hombre busca razonar por sí mismo, y él dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo formas de pensar. Entonces, el hombre en su vanidad no glorifica a Dios. Se vuelve mentiroso en su propio razonamiento. Dice la palabra ahí en Romanos 1 que el Señor les entregó a las pasiones. El hombre comenzó a hacer lo que bien le parecía. El hombre empezó a buscar su propia verdad, y esa verdad, por supuesto, estaba lejos de Dios, cambiando la verdad por mentira. Se entregó a pasiones vergonzosas, a inmundicia, avaricia, incluso la sexualidad la desvió del uso natural. Ellos tuvieron su propia retribución, pero estaban totalmente alejados de Dios. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos, repito, conocer ese entorno donde estamos sumergidos para hacerle frente a todas estas corrientes de pensamiento. Y quiero, ya casi concluyendo, quiero presentarles la siguiente, que son 3 ejemplos. Y esos 3 ejemplos fue parte de un trabajo que nosotros también presentamos en la maestría, en donde debíamos exponer 3 casos mediáticos en donde se ven todas estas corrientes de pensamiento, ¿no? Y por ejemplo, la primera que presento es una serie que sale en Netflix que se llama Voces de Fuego. Es una serie en donde un pastor de una iglesia dice, yo quiero crear el coro, el megacoro más grande y más impresionante del mundo. Quiero que hayan voces angelicales, quiero que en este coro pues estén las mejores voces del mundo. Entonces hacen un casting y en el casting dan apertura a una multiplicidad de personas, incluso las personas que hay, algunas se ven abiertamente homosexuales, etcétera. Entonces ellos querían el coro con mucha inclusión. Esa es una palabra que hoy en día se usa mucho, la inclusión. Mira, un negrito, un japonés, un catire, una persona discapacitada, una homosexual, porque queremos abrir el abanico y qué lindo es amarnos todos. Entonces eso se ve en esa serie, y por eso es una de las críticas que hago. Por supuesto, cuando yo planteaba esto, se argumenta con versículos, porque nosotros como cristianos estamos llamados a criticar también, a juzgar y a sopesar las cosas. Entonces esta es una serie que ustedes pueden ver en Netflix y van a ver ese tipo de cosas, ¿no? La segunda aspecto que tomé como elemento para una crítica fue una entrevista que se le hizo a Jesús Adrián Romero en CNN. Con permiso, tomo un poquito de agua. Y en esa entrevista, Jesús Adrián Romero da unas respuestas tan poco profundas y tan incluyentes que bueno, que mucha gente la critica, ¿no? Él da respuestas muy ambiguas, poco profundas, en donde él dice, mira, en mis conciertos asiste todo tipo de personas, nosotros amamos, no importa lo que vayan, no importa, porque a lo que le interesa es que todos vayan.
y es una especie de ecumenismo, ¿no? Lo que de alguna forma está ocultando a través de la respuesta que está dando, y eso es peligroso, y nosotros en la iglesia tenemos que ponerle la lupa a esto, ¿no? Porque se tiende mucho en nuestras iglesias a tapar, mira, es que quiero que la iglesia se llene, yo quiero que, ¿cómo hacemos atractivo un servicio? Bueno, que llegue a las personas y lo hacemos atractivo, y sí, podemos hacer cosas atractivas, pero tenemos que cuidar la doctrina, que es lo primordial que nosotros debemos hacer. Y el último caso que escogí para analizar es el pastor Carl Lenz, ese que ven ahí bastante bien formado. Las muchachas se están detallando las fotos, noto una sonrisa en cada una de ellas, Alberto no. Porque ese que ustedes ven ahí es el pastor Carl, quien fue pastor de Hillsong, Nueva York. Yo les invito a que si ustedes no han escuchado de él, cuando termine la clase, después en sus casas busquen información. Porque es un pastor hipster, mega estrella, invitado por Oprah a sus programas. Ahí lo ven con Justin Bieber. Fíjense como muchos de los miembros de la iglesia se empezaron a quejar porque empezaba a atender más a las estrellas, a atender a eventos públicos que las necesidades de la iglesia. La iglesia creció tanto, es una mega iglesia que es como un estadio impresionante. Este pastor, por supuesto, los grupos de oración, uno mejor que el otro, pero el día de oración se enamoró de uno de los coristas. Bueno, este pastor permitió que se casaran. No sé si él mismo ofició el matrimonio, pero ese matrimonio gay, homosexual, habitaba dentro de la iglesia mientras ellos hacían adoración. Porque, bueno, era tan buena la música que quizás son detalles que no hay que prestarle tanta atención porque hay que ser incluyentes. Porque hay cosas quizás más importantes para la sociedad hoy en día que lo que para nosotros como cristianos debe prevalecer, que es el fundamento de la palabra. Este pastor se volvió narcisista, fue muy admirado porque tenía demasiado carisma y él tenía una preciosa familia, una esposa, unas hijas preciosas, un varoncito también. Pero en todo este envolver que tuvo este pastor por la tendencia que fue llevando la iglesia multitudinaria, lo último que le pasó fue que por infidelidad, por involucrarse con una modelo, pues lamentablemente termina destruyendo su ministerio. Y entonces el pastor principal de Hillsong, de otra iglesia que lleva la organización Hillsong, le pide la renuncia y lamentablemente pues hubo el descalabre en esta iglesia, ¿no? Estos son 3 casos de manera muy rápida que estoy compartiendo con ustedes porque quiero ver cómo esto afecta hoy en día a las iglesias. Ahora termino con la siguiente parte, que es el desafío de la iglesia. ¿Qué hacer hoy en día? Porque la iglesia tiene una posición. Dice la palabra 2 Corintios 10, 3 al 6, pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La iglesia tiene que tener una posición. Y la posición de la iglesia es que estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ok? Y debemos tener claro eso. Podemos estar en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Ahora, esto tiene que ayudarnos a tener una gran comprensión y agudeza de lo que es el mundo, ¿no? Dice la palabra en Juan 17, 15 al 17, dice, no te ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no somos este mundo, no queremos ver disociada nuestra vida espiritual del mundo. Debemos verla en un sentido integral. Estamos en el mundo, aunque no pertenecemos al mundo y estamos de paso, nosotros debemos comprender que no somos este mundo, ¿no? Yo voy a apurar la presentación porque me está saliendo una visita, porque creo que falta poco tiempo y quiero dar la oportunidad a ustedes. El tercero es presentar defensa, dice primero de Pedro 3:15, está preparado para presentar defensa. Por eso decía que es importante tener el conocimiento de dónde estamos habitando, porque como cristianos la iglesia necesita y tiene el desafío de presentar defensa, de ser apologética en ese sentido, ¿no? Y la fe cristiana es verdaderamente global. Dice en Marcos 16:15,
y por todo el mundo. ¿Ok? Entonces ya la fe cristiana es global y en ese sentido nosotros estamos integrados, pero debemos a aprender con sabiduría de parte de Dios a ver cómo usamos esas herramientas. Debemos aprender a evaluar, discernir, a involucrarnos. Dice en Mateo que debemos ser la sal y la luz de la tierra y nosotros necesitamos como iglesia ser sal y luz y aprender a redimir el contexto. A nosotros no ser transformados por el contexto, sino nosotros más bien impactar el contexto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Este es un vuelo rasante de la integración de la clase. Dejo de compartir la pantalla y me gustaría escuchar de algunos de ustedes en los pocos minutos que tenemos algún comentario, alguna añadidura de lo que les he planteado y lo que les he compartido. ¿Alguno de Bueno, ustedes? yo, Yanisel. Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias. La verdad es que, qué bueno. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de cuando trato de evangelizar o de decir, mira, Jesús vino para dar vida eterna, ¿no? A través de él solamente tenemos vida eterna. Entonces, me ocurre mucho que siempre me dicen, no, lo que pasa es que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y cada quien tiene su verdad, ¿no? Y que es relativo, o sea, hablando del relativismo, ¿no? Que es lo que ellos plantean. Y a veces tengo a veces que decir, lo que pasa es que la verdad no no es una cosa, es una persona, ¿no? Jesús dijo que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces toca a veces defender un poco, o sea, un poco fuerte, ¿no? Con mucha firmeza bueno, evidentemente con los argumentos y el basamento bíblico, esa verdad. Amén. Amén. Y por eso es necesario estar preparados. Por eso que decía, es necesario estar preparados para eso. Es importante. Sí. Muchas gracias. gracias. Bueno, era lo que quería. Gracias. Gracias, Yanisel. Yo no sé si Lauri o Adalberto tengan algún comentario, alguna pregunta. Sí, bueno, hablar un poco de que lamentablemente en la iglesia se ha permeado mucho, muchas cosas, ¿no? Y hay algo que tú decías que es muy cierto, ¿no? Bueno, hay que incluir a todo el mundo, ¿no? Pero hay algo que, por cierto, hace algunos días compartía con Lauri y con otras personas, que decía que Jesús sí nos ama a todos, no importa la condición en la que lleguemos. Sí ama a todos, no importa color de raza, tu condición, lo que tú estés, no importa. Pero cuando tú te sientas a los pies del maestro, cuando te levantas, no te levantas. Parece que Alberto se le fue la conexión. Pero sí es importante lo que está diciendo él, ¿no? Porque cae en Sí, lo mismo. él se refiere a que cuando llegamos a tener un encuentro con Jesús, hay una transformación, el que lo llega a conocer, o sea, quizás no hay un giro completo, pero sí hay algo que de ti cambia, ¿me entiendes? O sea, hay una condición que llega a ser transformada. O sea, no es que, ay, sí, bueno, sí, llegué y conocí a Jesús y Dios me ama así tal como soy. Sí, es la verdad. Pero hay algo que te transforma. O sea, que tú dices, mira, ya mi vida no puede ser igual. Ya no puedo seguir siendo la misma. Voy a ir corrigiendo en el camino y Él nos va corrigiendo en el camino porque así dice, la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, pero sí sí hay algo visible, o sea, sí hay algo que tú puedas percibir al momento de conocer a Jesús. Amén. Alberto, no sé si querías completar la idea que habías iniciado. Sí, bueno, que cuando te levantas hay una transformación en tu vida y empiezas, como estaba diciendo Lauri, a caminar de forma diferente. Y eso se empieza a ver progresivamente, pero se empieza a ver. Sí.
¿Qué les parece a ustedes como líderes que son de la iglesia? Y me disculpo porque de pronto al principio debí presentarlo. Lauri es líder de los jóvenes. Jenicel ha sido también líder de los jóvenes, maestra de la escuela dominical, y Alberto también ha estado en el liderazgo de los jóvenes. Lauri y Alberto, aparte, también son del Ministerio de Oración y son líderes de la iglesia de muchos años, y igualmente Jenicel. Pero esta tendencia de pensamiento y esta corriente que se está entrando y permeando en nuestra iglesia exige de nosotros como iglesia respuestas. Y una respuesta es que la iglesia tiene que hacerle frente y prepararse. Y para hacerle frente y prepararse ante todas estas tendencias y corrientes de pensamiento, necesitamos estudiarlas, conocerlas y entender el contexto en el que estamos viviendo. Porque si no entendemos dónde estamos metidos, es difícil que podamos enfrentarlo. Quisiera algún comentario final en ese punto de ustedes. O sea, ¿cómo ven ustedes el contexto ahorita con los muchachos?